Las características generales de las cortezas motoras. Integran información para producir movimientos voluntarios. Los movimientos voluntarios tienen una respuesta variable frente al mismo estímulo, según la tarea que se va a llevar a cabo. La eficacia de los movimientos voluntarios mejora con la experiencia y el aprendizaje. A diferencia de los reflejos que vimos anteriormente, los movimientos voluntarios no son simples respuestas a estímulos ambientales, sino que pueden ser generadas internamente. Vía directa e indirecta de la corteza motora a la médula espinal. La vía córtico-medular, que se ve aquí a la izquierda, está relacionada principalmente con movimientos precisos que involucran partes más distales de las extremidades. Los axones descendentes de la corteza motora generalmente terminan en las partes laterales de la sustancia gris de la médula espinal y tienen campos terminales que están restringidos a solo unos pocos segmentos de la médula espinal. Las neuronas de la corteza motora que inervan la parte lateral del asta inician los movimientos de las extremidades distales. Por otra parte, los axones de las neuronas de la corteza motora también terminan en las neuronas de la formación reticular por la vía córtico-reticular para mediar los ajustes posturales que apoyan el movimiento. La vía retículo-medular termina en las partes medial del asta ventral, donde se encuentran las neuronas motoras inferiores que inervan los músculos axiales. Por tanto, la corteza motora tiene rutas directas como indirectas por las que puede influir en la actividad de las neuronas de la médula espinal. ¿Cuáles son las áreas motoras de la corteza cerebral? Está la corteza motora primaria, el área motora suplementaria y la corteza premotora. Estas áreas proyectan desde la corteza al tronco del encéfalo y directamente también hay axones que llegan a la médula espinal. Bueno, comenzamos con la corteza motora primaria o área 4 de Brodmann, que controla las características más simples del movimiento. La corteza motora primaria contiene un mapa topográfico que se observa acá de los músculos del cuerpo en el que, por ejemplo, la pierna está representada medialmente y la cabeza lateralmente y otras partes del cuerpo en ubicaciones intermedias. A esto le llamamos que la corteza motora primaria contiene una organización somatotópica. En experimentos que se hicieron con monos a principios del siglo XX, en el cual se estimulaban con estímulos eléctricos estas neuronas motoras corticales, se vio que los estímulos de más baja intensidad generaban movimiento y así obtuvieron, por ejemplo, vieron que el área del tobillo es medial, la cara, boca y la masticación son laterales y que la cara y los dedos, por ejemplo, tienen una representación mayor, es decir, que hay un mayor número de neuronas que representan y estimulan los dedos, por ejemplo, por un mayor grado de control cortical de estas áreas. Representan el movimiento fino que se llama de los movimientos. Bueno, nos preguntamos si hay una sola neurona cortical para un solo músculo o una neurona cortical puede activar a más de un músculo. Entonces, lo que vimos es que las neuronas de diversas áreas corticales proyectan sus axones hacia el mismo objetivo. Como podemos ver, acá está representado el músculo
deltoides y el músculo de la muñeca. Y lo que se ven acá es la activación de neuronas en la corteza motora, en una zona anterior, posterior y medial lateral. Vemos diversas neuronas y, por ejemplo, acá en el deltoides, y vemos que, por ejemplo, hay neuronas del deltoides que se corresponden con neuronas que contraen los músculos de la muñeca, ¿sí? Entonces, las zonas que controlan un músculo no están localizadas en proximidad, sino están distribuidas en una amplia zona de la corteza motora. La estimulación es de bajo umbral y provoca actividad electromiográfica por actividades monosinápticas, es decir, que estas neuronas bajan por la vía córtico-espinal, hacen sinapsis con las neuronas motoras de la médula en los músculos deltoides y en músculos de la muñeca. Por otra parte, las áreas corticales premotoras o áreas 6 de Brodmann se proyectan en la corteza motora primaria y en la médula espinal. Los movimientos voluntarios también pueden ser provocados por la estimulación eléctrica directa de las áreas premotoras, pero la estimulación eléctrica deberá ser mayor que en la corteza motora primaria. Con respecto a las áreas premotoras, se pueden encontrar 4 áreas. Hay 2 en la parte lateral de la convexividad, el área premotora ventral y lateral, dorsal, y 2 en la parte medial, área motora suplementaria y supracalloso. A diferencia de los movimientos simples de la corteza motora primaria, la estimulación de las áreas premotoras genera movimientos más complejos que implican múltiples articulaciones. Con respecto al área motora suplementaria, esta área puede generar movimientos bilaterales y está involucrada en los movimientos de coordinación a ambos lados del cuerpo. Lo que tenemos que comprender es que hay una yuxtaposición de axones. Entonces, las aferencias, por otra parte, que le llegan a las áreas motoras y premotoras, ¿qué deberían ser? ¿Qué tipo de funcionalidad deberían de cumplir? Deberían tener aferencias sensitivas y de memoria. Entonces, en la corteza motora primaria, las aferencias que le llegan de las áreas S1, que es área 1, 2 y 3 de la corteza somatosensitiva primaria, o del área 5, que es el área parietal posterior. Con respecto a las aferencias a las áreas premotoras, tenemos el área 46 de la corteza prefrontal que trae aferencias, que lleva aferencias a la área premotora de la memoria activa para la planificación motora. Las áreas motora suplementaria, la corteza premotora y la corteza motora primaria también reciben aferencias de estructuras subcorticales como el ganglio de la base, de estructuras del cerebelo, a través de una estación de relevo que es el tálamo, del tálamo específicamente ventrolateral. Bueno, ahora vamos a hablar de las vías descendentes de la vía córtico-espinal, cuyos axones pueden influir directamente o indirectamente en las neuronas motoras espinales. Hay una conexión excitatoria directa con la neurona motora alfa, lo que permite realizar movimientos individuales de los dedos, por ejemplo, sujeción de elementos pequeños, por medio del control fino de los dedos.
También está la conexión indirecta, en el cual las fibras córtico-espinales terminan en interneuronas inhibitorias que contribuyen a la organización de movimientos más complejos como el alcance y la marcha. ¿Qué sucede en roedores? El control motor. La isocorteza frontal es una región clave del cerebro involucrada en el control motor en roedores. Se pueden identificar tres campos corticales: FR1, FR2 y FR3 como la principal fuente deferentes a los ganglios basales, el tronco encefálico y la médula espinal. FR1 representa la corteza motora primaria del cerebro de rata, con FR3 como subcampo somatotópico, y FR2 es el supuesto equivalente anatómico del premotor en primates y del motor suplementario. Bueno, finalmente vemos un corte histológico de la corteza motora describiendo sus 6 capas en la rata, pero que también se extiende en los mamíferos. Y lo que nos interesa es la capa 5, la capa piramidal interna, que consta de neuronas piramidales o de Betz. Aquí se ve con mayor tamaño, en honor al científico ruso que la describió, que son las células primarias de salida de la corteza. No solo son la principal fuente de deferencias hacia los ganglios basales, el tronco encefálico y la médula espinal, sino que también se proyectan a otras áreas corticales en el hemisferio ipsi o contralateral. Bueno, aquí finalizamos. Espero que hayan entendido la clase. Por cualquier consulta, aquí les dejo mi mail. Bueno, que estén bien.